¿Pero cuándo ha exigido el pueblo que metan a la cárcel a un funcionario ladrón? Nunca. El pueblo se contenta con hacer chistes, es su venganza. Y tal vez sea cierto lo que se dice en esta película de 1976, Renuncia por motivos de salud, con el fabuloso actor mexicano Ignacio López Tarso como protagonista. Los chistes, los apodos, ahora los famosos memes en las redes sociales, son una forma en que el pueblo de México ha tenido para cobrar venganza en contra de los presidentes que hemos tenido o que hemos sufrido. Por eso vamos a repasar en esta ocasión los apodos de algunos de los presidentes, los apodos que el pueblo de México hizo famosos en algunos de esos presidentes, que veremos que algunos de ellos pues sí les lastimó, les pudo. No vamos a ir por orden cronológico, vamos a ir con diferentes periodos. Empezamos con uno que considero es uno de los más chistosos, Ernesto Zedillo, quien fue presidente de 1994 al 2000. Ustedes saben que él fue candidato del Partido Revolucionario Institucional tras la muerte de Colosio. Ante el asesinato de Colosio, el famoso dedazo presidencial que operaba todavía en el PRI, que se ha restablecido en el 2018, pues Carlos Salinas de Gortari, quien era el presidente en ese entonces de México, se vio ante la muerte de Colosio con problemas por la Constitución, puesto que no podía poner a alguien de plena confianza para él como candidato del PRI, dado que la Constitución se lo impedía, le ponía una serie de trabas, puesto que debían de dejar de formar parte, por ejemplo, del gabinete 6 meses antes del día de la elección. Recordemos que a Colosio lo asesinan en marzo, entonces ya no había tiempo para cumplir con la Constitución, y aunque algunas recomendaciones que se le hicieron fue que pues se hiciera rápidamente con una reforma exprés de la Constitución para poder colocar a un candidato de más confianza para él, pues no lo hizo así y se decidió por Ernesto Zedillo, quien era el coordinador de campaña de Colosio y que no tenía esos impedimentos. Bueno, el pueblo le puso, aprovechando su apellido y haciendo juego con él mismo, uno de ellos fue Pedillo, porque salió sin querer, porque no iba a ser él realmente el candidato. Ante la desgracia de la muerte de Colosio, sumándole lo que les comentaba de las prohibiciones de los candados de la Constitución, pues le tocó ser el candidato a la presidencia de la República y como consecuencia el presidente. Y también aprovechando su apellido y el juego con su apellido, pues se le conocía como Dedillo, por el famoso dedazo presidencial que lo colocó como candidato del partido oficial. De hecho, en el debate de los 3 candidatos más importantes, Cuauhtémoc Cárdenas, Diego Fernández de Ceballos y Ernesto Zedillo, es Diego Fernández de Ceballos, candidato en ese entonces, en el 94, del PAN a la presidencia de la República, quien le menciona que está ahí como consecuencia de 2 tragedias, que es candidato del PRI como consecuencia de 2 tragedias, la muerte de Colosio y por otra la designación presidencial. También le menciona que de la primera no tiene ninguna culpa, pero la segunda lo descalifica. Tenemos otro reciente y conocido expresidente, Felipe Calderón, quien fuera presidente del 2006 al 2012, y que el pueblo, la gente y pues los opositores le pusieron varios apodos. Uno de ellos fue Fecal, haciendo un juego con las primeras sílabas de su nombre y apellido, pero también para sintetizar lo que mucha gente pensaba de la manera en que llegó al poder a través del fraude electoral. Ustedes ya saben qué significa. Otro de sus apodos fue Lipe, porque se perdió la fe en él. Entonces ya nada más era Lipe. Y derivado de la manera en que accedió al poder Felipe Calderón, recuerden que incluso en el Congreso pues tuvo que tomar protesta rápidamente y con un fuerte dispositivo de seguridad y ante la reclamación de los opositores en el Congreso. Entonces, ante esa situación de reclamo de una buena parte de la sociedad de que había llegado a la presidencia investido de un fraude electoral,
pues se le puso otros apodos como el espurio, que es falso, ilegítimo, no auténtico, el usurpador por considerar que estaba ocupando un lugar que no le correspondía, que el pueblo no le había dado. El espurio, el usurpador, lo utilizó mucho en el Congreso Gerardo Fernández Noroña, que fue también el que le puso el último de los apodos, licenciado en fraudes y alcoholes. Recordarán también esta escena en el Congreso donde pues uno de sus principales representantes fue precisamente Fernández Noroña, que se desplegó esta manta en el recinto legislativo, que dice lo siguiente: ¿tú dejarías conducir a un borracho tu auto? No, ¿verdad? ¿Y por qué lo dejas conducir el país? Alegando a partir de ahí, pues se utilizó mucho esta cuestión de que Felipe Calderón pues era alcohólico y que se ha mantenido a través de la repetición constante y de las burlas constantes del pueblo y de las personas que estuvieron en desacuerdo en la forma en cómo llegó al poder y en la forma en que llevó su gobierno, que algunos consideran que tratando de legitimarse, pues estableció la famosa guerra contra el narco. Y a partir de aquí, pues se ha hecho muchas mofas de él en el sentido de que si es alcohólico o no, se le llama de diferentes formas, denostándolo al respecto. Incluso recuerden que a raíz de este acto en el Congreso, la periodista Carmen Aristegui le preguntó directamente en su programa de radio en MBS al presidente, pues que si había algo de verdad respecto del alcoholismo, y entonces MBS decidió despedir a la conductora. Después la restableció en su programa, pero en el 2015, ya siendo presidente Enrique Peña Nieto, despediría MBS ahora sí definitivamente a la periodista Carmen Aristegui por otras cuestiones que después veremos, pero el primer conflicto de MBS con Carmen Aristegui surgió a partir precisamente de esta manta. Nos vamos años atrás. Díaz Ordaz, quien fuera presidente de 1964 a 1970, por su aspecto físico, por sus defectos, fue mofa del pueblo y se le atribuyó varios apodos. Uno de ellos, Tribilín, ahí estamos viendo la imagen por cuestiones obvias. El otro, Trompudo o el Chango, que incluso el Diario de México cometió un error garrafal. No sé si realmente haya sido un error o por ahí algún empleado se haya querido hacer el gracioso y le haya salido muy caro el chistecito, no solamente al empleado, sino al Diario de México. El error que cometió fue que el 23 de junio de 1966, en la publicación del Diario de México, se intercambiaron los pies de foto de dos imágenes. La primera, que tenemos aquí a su izquierda, mostraba el inicio de la cuarta convención de la Unión de Expendedores de Gasolina, con el líder de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, aquí sus siglas, Reinaldo Guzmán Orozco, el presidente de dicha unión, Carlos Raúl Frangulif, Jorge Espinosa, subdirector de Pemex, y Fernando Díaz Durán, subsecretario del PRI. Y como vemos, atrás de ellos hay una imagen grande del presidente Gustavo Díaz Ordaz. La otra fotografía, la de la derecha, era la de un par de changos. El error aquí estuvo que los pies de las fotos se intercambiaron. Aquí debajo de la foto de la convención se puso como pie "Se enriquece el zoológico", y aquí donde debería de estar este pie de página se puso "Convención de Gasolineros". Entonces fue supuestamente un error de impresión. Yo digo que por ahí un gracioso hizo esto. Imagínense la burla en el país, que fue en 1966, y pues ahí todavía no se valía, no se podía burlarse, mofarse del presidente. Por lo tanto, tuvo consecuencias desastrosas para el Diario de México, puesto que a los pocos días el Diario de México fue cerrado. Su último encabezado, aquí lo tenemos: el presidente Díaz Ordaz ordena la muerte de Diario de México, un error de imprenta origina la grave determinación. Eso no le quitaría pues su
su apodo. A Gustavo Díaz Ordaz lo sucedería, también en virtud del famoso dedazo presidencial, nada más y nada menos que Luis Echeverría, que yo no sé si ya con el tiempo, después de haber dejado la presidencia, se habrá lamentado más Carlos Salinas de Gortari de haber puesto como su sucesor a Ernesto Zedillo, o bien Díaz Ordaz por haber puesto a Echeverría Álvarez en el poder. Hay que recordar lo que se mencionaba, que Díaz Ordaz se decía a sí mismo cada vez que se rasuraba. Yo tuve oposición y ya nunca cruzamos palabra. Y luego él contaba que todos los días al rasurarse frente al espejo decía con otra palabra, tarugo, tarugo, tarugo. Y le preguntaron amigos, ¿por qué? Porque el candidato fue Echeverría. Una cosa muy chistosa. Bueno, pero de Luis Echeverría estos eran sus apodos: el pelón Consuelas, el loco, el hombre de la guayabera, y se hacía mucha mofa de él por tonto, por decirlo bonito, o utilizando la misma palabra que se decía Díaz Ordaz. Así había chistes que se hacían alrededor del presidente Luis Echeverría. Uno de ellos era el siguiente: se encontraba Echeverría buscando un traje de buzo en el camarote de un marinero. Entra el marinero y sorprendido le pregunta: ¿qué hace usted aquí, señor presidente? Estoy buscando un traje de buzo, contesta. ¿Por qué? Porque el capitán me dijo que en el fondo no soy tan pendejo. Ahí está. Entonces, eso haría que su antecesor, Gustavo Díaz Ordaz, se riera, se mofara de él, alegando lo siguiente: a mí me hacían chistes por feo, no por pendejo. De Ruiz Cortines, que fue presidente de México de 1952 a 1958, también tuvo varios apodos. Lo podemos ver, hasta parece un argentino, nos recuerda a Carlos Gardel, a los cantantes de tango de aquellos años, ¿verdad? Entonces, Ruiz Cortines, por su aspecto físico, también se le puso varios sobrenombres, varios apodos. Por ejemplo, allá en su juventud, muy Catrín, se decía, con su pulcro traje claro de verano y su sombrero de carrete. Hay que recordar que él era de Veracruz, con aquellos profundos ojos negros y las tupidas cejas que denotaban su ascendencia andaluza. El pintor David Alfaro Siqueiros lo describía como un embrión de dandy porteño. Se dice también que por allá en su juventud, en los prostíbulos de la calle de Bravo en el puerto, se le conocía como el Fakir, y en el salón Villa del Mar, donde se bailaba danzón, pues se le conocía como el Cintura Brava. También se le conoció como el Estudiante, el Viejito. Tenía pues varios apodos. El Fakir entre ellos, pues porque siempre fue muy delgado, por más que comiera y comiera, pues no lograba engordar. Pues este presidente, que es uno de los más conocidos, el gran ideólogo de la Revolución Mexicana, Francisco I. Madero, quien fuera presidente de 1911 a 1913, también derivado de su aspecto físico, de su estatura en este caso, dado que medía nada más 1,48 m, pues era objeto de burla por parte de sus opositores, por parte de la prensa porfirista, y que no estaba de acuerdo con él, y se le conocía como el presidente Pingüica o el enano del Tapancoya. Y aquí vemos algunas fotografías. Por eso se dice que cuando se pretendía que se viera imponente, pues mejor se le tomaba fotografías arriba del caballo. A Miguel de la Madrid, quien fuera presidente de 1982 a 1988, se le conoció como Ratón Miguelito. Y aquí vemos una caricatura pues con su cara. Aquí incluso están la MM que se utilizó en su campaña para recordarnos pues que ese era su apodo. Adolfo López Mateos, presidente de México de 1958 a 1964, se le conocía como López Paseos por los constantes viajes que hacía, y era un apodo que le molestaba bastante. Se dice que no le gustaba y que se le hacía injusto ese apodo. Sin embargo, López Mateos también en ciertas ocasiones se tomaba con humor
y él mismo hacía mofa de la situación. Recuerden que no solamente era famoso por sus viajes, sino también por ser un empedernido mujeriego. Entonces se dice que llegaba a la oficina y él mismo preguntaba, ¿qué me toca hoy, viejas o viajes? Aquí, por ejemplo, lo vemos con Jackie Kennedy viendo directamente a Jacqueline Kennedy en la visita que se dio por el presidente Kennedy y su esposa a nuestro país. Ahí estamos pues con algunos de los apodos. Continuaremos en otro video con más apodos que se le han puesto a los presidentes de México.